Unidad 2. Hoy arrancaríamos con la unidad 3. ¿Estuvieron charlando sobre la fecha? ¿Están? Sí, profe, dijeron que el 27 lo dejábamos, por lo menos lo que dice en el grupo, no sé si los chicos están de acuerdo. El 27, a ver. ¿Quedaron el 27? Sí, creo que sí. Sí, profe. Ok. Bueno, esperen que ahí lo marco. Acá, bueno, ahí estamos. Ahora comparto la pantalla. Bueno, de esta unidad que vamos a empezar a ver hoy, es muy probable que algunas cuestiones ya la hayan visto con el otro profe. Pero bueno, me van a tener que decir ustedes qué vieron y qué no. Bien. Bueno, sobre la estructura de la neurona, esto casi que lo tienen re claro. Después veríamos un poquito de membrana celular, un poquito de proteínas, de la actividad eléctrica y el impulso nervioso. Esos serían como los grandes temas de esta unidad. Pero, si es como años anteriores, muchos de estos quizás ya lo vieron con Marcelo. Aparte, a Marcelo esta unidad le encanta, así que es muy probable que le haya hecho muchísimo hincapié. Pero ustedes me van a ir diciendo, a ver si ya lo vieron o no. Bueno, voy a subir esto para acá. Vamos a la filmina 2. Bueno, este dibujo lo tienen en el libro, ¿sí? Es un dibujo de una neurona que según su forma, ¿de qué les parece que se trata? ¿Es una neurona de qué estilo? Multipolar. Según su forma. Multipolar, muy bien. Bueno, entonces tenemos acá el soma de la neurona con el núcleo. Bien, acá está la extensión, que es un axón con sus colaterales, y bueno, acá tenemos, como les expliqué, en la punta de los colaterales del axón hay botones terminales, hay unos botones. Bien, que adentro tienen vesículas y adentro de las vesículas están los neurotransmisores. Entonces, las neuronas actúan como conductoras de la información. Esto ya lo deben saber. Las dendritas van a poseer subramificaciones denominadas espinas dendríticas que van a ser el punto de contacto con otras neuronas, ¿bien? Que es esta otra, ¿sí? Proliferación, dendritas. Miren que voy a aceptar una compañera. Ahí estamos. Bien, el número de espinas dendríticas será indicador de cuánta información es capaz de recibir la neurona. Entonces, hasta acá vamos bien, ¿sí? Ustedes ya saben que hay un soma, dendritas y axón. Y dentro del soma hay un núcleo donde se contienen las organelas y el ADN. El axón tiene colaterales, es decir, estas extensiones que salen, que en sus puntas tienen botones, se llama botón terminal. Es como si fuese una uña, ¿sí? Y esa uña adentro tiene vesículas, que son como unas bolsitas, y adentro de esas bolsitas están guardados los neurotransmisores. Esto lo vamos a ir viendo igual. Pero ya una idea tienen, ¿sí? A grandes rasgos ya saben lo del soma, el núcleo, ¿sí? Las dendritas, el axón, esto lo conocen. ¿Bien?
Paso al otro dibujito. Bien. Esto está en el libro, ¿sí? Dice, cada neurona tiene un solo axón, que es una prolongación del cuerpo celular llamada cono axónico. El axón puede tener ramificaciones que se llaman colaterales del axón. En la parte final del axón encontramos varias ramificaciones pequeñas, las telodendrias. En la parte final de cada telendrón vamos a encontrar un botón, esto que les decía hoy, el botón terminal, que se sitúa muy cerca de espinas dendríticas sin llegar a tocarlas o entrar en contacto con ellas. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a suponer que esta es una neurona presináptica, ¿sí? Y acá están los axones, estos colaterales, ¿sí? Y acá está la dendrita de la neurona postsináptica. Lo que dice esto último es que ellas no se tocan, ¿sí? Las dendritas no están así tocándose. Hay un espacio, ¿sí? Entre lo que viene a ser el axón y las dendritas. Esto lo sabían, ¿no? No se tocan las neuronas. Están separadas. ¿Alguien se acuerda cómo se llama este espacio entre la neurona presináptica y la postsináptica? Espacio sináptico. Sí, muy bien. Bueno, entonces tenemos la neurona presináptica y la postsináptica, ¿sí? No se tocan entre ellas, hay un espacio, que es este espacio, como dice la compañera. Bueno, dice, entonces lo vuelvo a leer, cada neurona tiene un solo axón, que es una prolongación del cuerpo celular llamado cono axónico. El axón puede tener ramificaciones que se llaman colaterales del axón, ¿sí? Que acá tienen el dibujo, ¿sí? Puede llegar a tener otra ramificación. En la parte final del axón encontramos varias ramificaciones pequeñas, las telodendrias. En la parte final de cada telendrón vamos a encontrar un botón, el botón terminal, que se sitúa muy cerca de espinas dendríticas, o sea, se encuentra cerquita, ¿sí? Sin llegar a tocarlas o en contacto con ella. ¿Bien? Se encuentran cerquita, pero no se tocan las neuronas. Por eso hace falta el impulso eléctrico, ¿sí? Para lo que está en la presináptica, ¿sí? Envíe la información a la postsináptica, porque tiene, imagínense, como que saltar la información, porque no se tocan. No existe un puente entre ellas que comunique la información directamente. Por eso hace falta la electricidad. Bueno, esto también está en el libro. Dice, esta casi conexión entre el botón terminal y la espina dendrítica y el espacio entre ellas se va a llamar sinapsis. O sea, lo que en realidad es la actividad que se encuentra allí, ¿no? El espacio entre el botón terminal y la espina dendrítica se llamará hendidura sináptica o también espacio sináptico. Una neurona puede recibir gran cantidad de información, pero solo puede enviar información en una dirección a través del axón. Esto está... Profe, una pregunta. ¿Se entiende? Sí. ¿El espacio era espacio presináptico o espacio sináptico? No llegué a escuchar bien. Espacio sináptico o hendidura sináptica. Ah, ok, gracias. Ojo, a veces se lo puede llamar también, por ahí alguien le puede decir presináptico, porque está entre la presinapsis y la postsináptica. Por eso siempre repetimos los distintos nombres con los que se pueden llegar a encontrar. Pero por lo general se le dice espacio sináptico o hendidura sináptica. Por ahí mucho acá se usa más espacio sináptico, más que hendidura, pero existe. Pero técnicamente sería o hendidura sináptica o espacio sináptico. Bien, buenísimo. Okay. Entonces, podemos tener, ¿sí?, varias conexiones, como dice acá, dendríticas, pero solamente hay una axónica. Después el axón se puede conectar también con otra neurona o se puede conectar con otras, ¿sí?, otras estructuras, pero no nos vamos a meter en ese lío, ¿sí?, porque es muy extenso.
Hay distintos tipos de conexiones, pero en este caso nos quedamos con que el axón se comunica con las dendritas. Simplemente con eso. Esto último que está acá, ¿sí? Una neurona puede recibir gran cantidad de información, pero solo puede enviar información en una dirección a través del axón, ¿sí? Se recibe por dendritas, pasa por el soma y luego, dependiendo del tipo de neurona, ¿no? Y luego sale por el axón. Esto no sé si lo están copiando o no porque está en el libro. No sé cómo quieren hacer. Acá, entre paréntesis, que no sé si lo vieron con Marcelo, dice sinapsis eléctricas y químicas. ¿Vieron los tipos de sinapsis? ¿Que son estas? ¿Eléctrica o química? Las vimos, pero particularmente yo siento que vimos todo muy por arriba y me quedaron a mí, por lo menos, muchas cosas sin terminar de entenderlas. Claro, bien. Bueno, pero ustedes me van a ir diciendo que más o menos ya saben y que no. Hasta acá vamos bien, ¿sí? La estructura de la neurona y que hay dendritas y hay un axón. Bien, hasta acá vamos bien. El espacio entre la neurona presináptica y la postsináptica se llama espacio sináptico o hendidura sináptica. Y la sinapsis pueden haber dos tipos, pero eso si lo vemos más adelante, en esta misma unidad. Las sinapsis eléctricas y las químicas. Bueno, esto sí los dejo que lo copien porque no está en el libro.
¿Cómo van? Ya está, profe. ¿Listo? Bien. Bueno, ahí se los leo. Bueno, dice, la información, ustedes esto ahora lo van a entender, dice, la información fluye desde las dendritas, esperen que lo voy a acomodar. Desde las dendritas hacia el cuerpo celular y el axón. En cada botón terminal se liberan mensajes químicos, o sea, información, sobre un blanco receptor. La información que viaja a lo largo de la neurona es un flujo de corriente eléctrica que comienza en las dendritas y viaja a lo largo del axón hacia los terminales. Este flujo va a viajar en el axón en impulsos separados. Cuando cada impulso llega a la terminal, libera una sustancia química en la sinapsis que va a influir en la actividad eléctrica de la célula receptora enviando así el mensaje. ¿Se entiende? La neurona presináptica, sí, ya recibió información por sus dendritas y pasa por el soma, pasa por el axón, ahí se decide algo y esa información es liberada a la próxima neurona, que es la postsináptica, ¿bien? La postsináptica inmediatamente se transforma en presináptica, ¿sí? Pasa lo mismo, ingresa la información por las dendritas, pasa por el soma hacia el axón, ahí se decide algo y se pasa a la próxima neurona, ¿bien? Esto más o menos se entiende cómo se va comunicando, es como si se fuesen pasando una a otra la información, pero dependiendo de lo que se quiere, cuál es, digamos, lo que se quiere buscar con esa actividad, el axón va a responder de una forma o de la otra. Por ejemplo, no es lo mismo que digamos, lo que se quiere hacer sea, en un momento, estimular al cerebro, que en otro momento sea deprimirlo. Por ejemplo, a la mañana lo que van a buscar sus neuronas es que ustedes se despierten, por ejemplo. Entonces, el tipo de actividad eléctrica y de mensajes químicos y de neurotransmisores que se liberan va a ser muy distinto al que ustedes van a empezar a liberar a las 7 de la tarde, que es cuando se tienen que empezar como a preparar para irse a dormir. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que se quiera buscar, va a ser esa actividad eléctrica que va a haber dentro del cerebro, ¿sí? Entonces, ahora lo vuelvo a leer. Dice, la información fluye desde las dendritas, bien, esto se entiende, ingresa hacia el cuerpo celular y el axón. Cada botón terminal, que está en el axón, como vimos, se liberan mensajes químicos sobre el blanco receptor. La información que viaja a lo largo de la neurona es un flujo de corriente eléctrica que comienza en las dendritas y viaja a lo largo del axón hacia los terminales. Este flujo va a viajar en el axón en impulsos separados. Cuando cada impulso llega al terminal, ¿sí?, de los colaterales del axón, libera una sustancia química en la sinapsis. Esta sustancia química son los neurotransmisores, que va a influir en la actividad eléctrica de la célula receptora enviando así el mensaje. Bien, si ustedes por alguna razón se tienen que poner en alerta, la neurona, cuando se inicie todo este recorrido, la neurona presináptica va seguramente a liberar dopamina o noradrenalina, ¿sí? Entonces la va a captar la postsináptica y así va a empezar a enviar el mensaje de que tienen que liberar noradrenalina, por ejemplo, porque en ese momento tienen que estar en alerta, ¿sí? Entonces ese es más o menos el recorrido que hace la información eléctrica dentro de las neuronas. Bien, ¿esto se entendió? Sí, profe, yo por lo menos lo entendí. Bien, o sea, dependiendo de lo que estemos buscando, se va a liberar uno u otro neurotransmisor, ¿sí? Y dependiendo de la zona, que tienen distintos efectos. Bueno, ahora, a ver, ¿vieron un poquito de esto de organelas? Esto está en el libro igual. Espera que voy a achicar la imagen, así lo ven mejor. Tienen idea que la neurona tiene un soma, esto ya lo saben, tiene un núcleo, tiene una membrana, tiene mitocondria, ¿sí? Sí, profe, lo vimos. Es decir, adentro del núcleo
Bien, no está vacío. Ok, fantástico. Bueno, la membrana celular. ¿Vieron esto de la membrana? Que tiene dos capas. O sea, la membrana no es, como vimos con la corteza, no es una estructura única, ¿sí? Y pareja, sino que está formada por fosfolípidos. ¿Eso lo vieron? Sí, vimos lo de la permeabilidad, que deja pasar ciertas sustancias y cuáles no. Bien, fantástico. Entonces, la neurona, ¿sí? Está rodeada de células, ¿sí? Que la separan o sea, lo intracelular de lo extracelular. Esta membrana, ¿sí? Esta estructura, tiene una bicapa de fosfolípidos. El fosfolípido tiene una cabeza y dos colas. ¿Bien? Bueno, esto por lo que me dijeron lo vieron. La cabeza, este dibujito lo tienen ustedes, la cabeza es hidrófila, o sea que le gusta el agua, significa, y las colas son hidrófobas, foba de fobia, ¿sí? Entonces no le gusta el agua. Entonces, como ven en este dibujito, las cabezas van para afuera, hacia el líquido, y las colas hacia adentro de la membrana, ¿sí? Y así es como se forma la membrana, que es una bicapa de fosfolípidos. ¿Se entiende? Las cabezas van a estar tocando líquidos y las colas están metidas para adentro, ¿sí? Porque no les gusta el líquido. En su conjunto forman la membrana, lo que separa el espacio intracelular del extracelular. Y regula, como dijo la compañera, ¿sí? Esta bicapa, el paso, la entrada o la salida de determinadas sustancias químicas dentro de la célula. ¿Bien? Es como un puente que permite que ingrese o no ingresen determinadas sustancias. Y esto lo hace la membrana, que está compuesta por una bicapa fosfolípida o fosfolipídica. Bien, esto lo sabían. Bueno, esto es lo mismo que les decía hoy, ¿sí? La membrana tiene una cabeza y dos colas. La cabeza, va a ser hidrófila y las colas van a ser hidrófobas. Esto está en el dibujito y lo tienen acá abajo también. Bien. Esto es lo que les decía recién, que las dos colas son hidrófobas o hidrofóbicas, es lo mismo, hidrófoba. Bueno, esto lo vieron, ¿no? Esto es lo mismo, lo voy a pasar. Voy a pasar. ¿Vieron algo de actividad eléctrica de la neurona? Creo que no. Va, por lo menos no recuerdo. Ok, déjame ver una cosa. Para que estas compuertas se abran, hacen falta determinados cambios dentro de la neurona que tienen que ver con los watts y los hertz. Ah, sí, sí, creo que sí lo vimos. Bien. El potencial de acción, Profe, una la pregunta. despolarización, Profe, em,
Las cosas que ya las Sí. vimos entrarían en el parcial porque si es así creo que estaría bueno repasarlas. No, esto si ya lo vieron, esto de la unidad 3, por ejemplo, específicamente la unidad 3, si no lo vieron, o sea, perdón, si ya lo vieron, no lo voy a tomar en el examen, porque si no es redundar en tiempo y perdemos tiempo en lo que deberían conocer de nuevo, ¿sí? O sea, es preferible que vean temas nuevos y no que estén en las dos materias viendo lo mismo, ¿sí? Más si ya lo rindieron. O sea que acá, en la unidad 3, si esto ya lo vieron, no lo voy a tomar, ¿sí? Por ejemplo, esto sí me interesa que lo veamos juntos porque me interesa que lo sepan para después otras temáticas que vamos a ver, por ejemplo, la conducción saltatoria. Pero todo esto de la polarización, despolarización y la repolarización, si ya vieron que la membrana eh, necesita cambiar sus potenciales para abrirse o cerrarse, no lo voy a volver a dar porque ya lo vieron, ¿sí? O sea, lo importante que ustedes sepan es que la membrana está compuesta por una bicapa fosfolipídica, ¿sí? Que las cabezas son, o sea, le atrae al agua y las colas la rechazan. ¿Qué más? A ver, de la unidad 3. Bueno, lo primero que vimos de que el cuerpo celular es un poco más complejo de lo que conocíamos, ¿sí? Aparte de que le agregamos que tenemos las dendritas y que los axones tienen colaterales y los colaterales tienen botones. Bueno, después lo de la hendidura, esto, la membrana celular, toda la parte eléctrica, porque es apabullarlo sin sentido, más si ya lo vieron. Esta parte la pasamos. Y sí me interesa, porque nos sirve para el resto de los temas, esto que veamos, ¿sí? La conducción saltatoria y la vaina de mielina. Bien. Yo igual cuando les pase el Power les voy a pasar lo que entraría, ¿sí? No les voy a pasar este otro material. Es más, ya lo voy a borrar, así no hacemos líos. Esto sí, también. Esto sí. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, ahora sí. Esto de conducción saltatoria y vaina de mielina sí lo vamos a ver. Así que los dejo un ratito para que lo copien, ¿sí? Y después lo vamos a ver.
Bueno, acá vamos a ver, pero muy poquito sobre la vaina de mielina y la conducción, que es saltatoria, recuerden, que no es a lo largo, sino que va saltando de nodo en nodo, que eso lo vimos por arriba, pero ahora hay otro dibujito más sobre eso, que dice, en los axones gruesos, el impulso viaja con mayor rapidez que en los axones delgados, como por ejemplo, ¿por qué dice esto? Porque los calamares tienen axones delgados. En los mamíferos, muchos axones, es decir, para conductas complejas, hacen falta porque nosotros tenemos otras cortezas distintas a la del resto de los mamíferos o del resto de los animales. Hay poco espacio para axones de mucho diámetro, ¿sí? Entonces, como requerimos de velocidad, la solución de la naturaleza fue la vaina de mielina, ¿sí? Entonces, la vaina de mielina lo que hace es engrosar al axón, entonces el impulso viaja con mayor rapidez. Es decir, que los axones que tengan una vaina más gruesa, lo que van a garantizar es que la información, ese impulso, viaje con mayor rapidez. Por tanto, las ideas, por ejemplo, o la toma de decisiones va a ser muchísimo más rápida que si la vaina de mielina está adelgazada o no existe. ¿Sí? Recuerden que necesitamos de la vaina de mielina para que la información, ¿sí?, pase de una neurona a la otra. Hay enfermedades como por ejemplo en la esclerosis múltiple, que se va perdiendo esa vaina de mielina de los axones y entonces la información se vuelve cada vez más lenta, ¿sí?, en llegar de un sector al otro dependiendo de lo que se quiera comunicar. Bueno, esto es lo que les Profe, una decía en la otra consulta. clase. Los dejo que lo copien. Sí. Una consulta. ¿La esclerosis múltiple y el ELA es lo mismo? No, el ELA es la esclerosis lateral amiotrófica. Es Claro. distinta, es otra enfermedad. Es mucho más grave. Es de todas las de enfermedades del sistema nervioso, es la peor de todas. Imagínense, sobre todo de las motoras. Es como tenía, me sale Stephen Hopkins, pero no sé si era él. Me parece que sí, que estaba en silla de ruedas y con una Claro, máquina. A mi ver. tío tuvo esa, falleció por esa enfermedad, pero los síntomas Stephen en Hawking. sí, en lo que estuve viendo, son muy parecidos. Por eso siempre tuve Sí, la sí, duda. son muy parecidos. Claro, son muy parecidos, pero no es la misma enfermedad. La esclerosis lateral amiotrófica es la más cruel de todas. Eh, la esclerosis múltiple, si es detectada a tiempo, que aparte son enfermedades que se suelen diagnosticar en edades jóvenes, por ejemplo, antes de los 40 años, se puede llegar a tener una calidad de vida buena, medicado, pero buena. En cambio, la esclerosis lateral amiotrófica, de a poquito se empiezan hay dos tipos de esclerosis lateral amiotrófica. La que inicia con alguna dificultad en el lenguaje es la más grave que la que no inicia de esa manera. Hoy en día hay un político que tiene esta enfermedad, ELA, que ya les digo el nombre, ya les digo, Bullrich, Esteban Bullrich, tiene esa enfermedad y la principal dificultad es, digamos, deglutoria, ¿sí? Y de a poco se empiezan a perder todas estas comunicaciones y el paciente queda totalmente dependiente en silla de rueda, con dificultades para tragar, que eso es súper molesto, imagínense, y es mucho más cruel. Y en cambio la esclerosis múltiple, si es detectada a tiempo, puede llegar a tener si bien uno continúa con la enfermedad, puede tener otra calidad de vida. Stephen Hopkins, no sé si ustedes saben de él, hay una película sobre él, tenía una expectativa de 3 años y vivió creo que muchos más, ¿no? Creo que 20 años o 12, algo así, vivió mucho más. Es más, en el trayecto de su enfermedad se casó, se divorció y creo que se casó con su cuidadora. O sea que en el medio pasaron cosas, digamos. No estaba tan discapacitado, pero es súper cruel la enfermedad. Esteban Bullrich es un político que lo que me comentaban es que este último año desmejoró bastante, pero él, bueno, sigue trabajando y dona la mitad de su sueldo para el estudio de la esclerosis lateral amiotrófica, que es distinto de la esclerosis múltiple. Pero la esclerosis múltiple tiene que ver con esto que estamos viendo ahora, por ejemplo.
También la lateral amiotrófica, ¿sí? Pero específicamente es esta, la esclerosis múltiple. Por lo general, algunas de estas enfermedades son del sistema inmune, o sea, reaccionan ante estrés. Por eso es muy importante que ustedes traten, y obviamente yo también, y trato de enviar este mensaje también, que uno tiene que tratar de tener una rutina lo más tranquila posible, lo más ordenada, lo más planificada posible, para que no haya muchos eventos de estrés. Porque lo cierto es que la mayoría de estas enfermedades del sistema nervioso, se sospecha la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple, como otras más del sistema nervioso, son producidas por defensas del sistema inmune, ¿sí? Tu propio cuerpo se defiende contra vos mismo porque se da cuenta que está en una situación casi de batalla, ¿sí? Y el sistema inmune empieza a trabajar de otra manera, se desorganiza y genera estas enfermedades. Y por lo general el factor es el estrés. O sea, que nosotros mismos estaríamos provocándonos una enfermedad que no había razón, ¿sí?, de que apareciese, salvo por algunas que tienen alguna fuerza genética, pero que aparecen por el entorno, es decir, por el contexto en el que vivimos, por el estilo de vida, que en su mayoría es por estrés, por excesivo estrés. Son enfermedades autoinmunes, se las llaman. No es lo mismo, pero son similares. Si a ustedes les interesa, por ejemplo, podemos invitar, justo hoy estaba hablando con un neurólogo que es el doctor Colombo, que trabaja conmigo y él fue el jefe de neurología un montón de años en el hospital municipal, hasta ahora que se jubiló. Si quería participar, porque por lo general participa de las clases, me dijo que sí, así que si les parece, lo que podemos hacer en alguna clase es invitarlo, y podemos hablar de, por ejemplo, de enfermedades del sistema nervioso. Puede ser central o periférico, y ahí se sacan todas las dudas. O podemos hablar de otras cuestiones, porque lo estaríamos invitando, o puede dar alguna de las unidades. Pero estaría bueno, lo voy a invitar a Oscar, lo vamos a invitar, y ahí le pueden hacer todas las preguntas que quieran, supónganse, de este estilo, que no están en la materia, pero lo aprovechamos. Pero sí, quizás ahora ustedes lo están viendo bien básico, pero el día de mañana todos estos conceptos los van a ver asociados a distintas enfermedades, ¿sí? O trastornos, o síndromes, ¿bien? Este en especial, todo lo que tiene que ver con mielina, está relacionado con la esclerosis múltiple, por ejemplo. Es bastante cruel porque como se diagnostica en edades jóvenes, por ejemplo, entre los 30 y los 40, imagínense que uno viene con todo el fervor de su crecimiento, puede ser familiar, profesional, recién recibidos, todo, pum, 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 y te dan este diagnóstico. Es terrible. ¿Sí? Se te gira la vida para otro lado, totalmente distinto. Y por eso está bueno todo lo que es el diagnóstico temprano y la atención primaria para enlentecer los síntomas y tener la mejor calidad de vida posible, ¿sí? Bien, bueno, como les decía, la vaina de mielina no es toda larga como, a ver, les voy a mostrar este cable, el cable de mi compu. ¿Sí? El cable de mi compu es todo, ¿sí? La vaina es toda entera en el cable, ¿sí? Está cubriéndolo por completo. Bueno, en el axón es, como yo les decía, es como un collar de perlas. Bien, la mielina está sobre las perlas, imagínense, pero no en la unión de las perlas. Ahí lo que hay es lo que se llama nódulos o nodos de Rambier. Bien, ahí les dejo la filmina para que lo copien, ¿sí? No es entero como un cable común y corriente que pueden ver ustedes en su casa, como el del auricular o el del el cargador del celular o de la compu. ¿Bien? Se lo denomina, es como un collar de perlas. La mielina solo está sobre las perlas, no en la unión, porque necesitamos que no haya ningún tipo de material graso, ¿sí? Para que ahí se apoye la electricidad y salte hacia el otro nódulo. Porque como ustedes saben, hay sustancias que transportan electricidad y otras que no, ¿sí? El cable, ¿por qué están toda la parte eléctrica está cubierta de cable? Porque aunque esté enchufado, si yo lo toco, no me descarga eléctricamente, ¿sí? Lo mismo pasa con los axones, por eso están recubiertos, porque si no,
saltaría la electricidad, ¿bien? ¿Qué pasa? Esto que está acá, sí, esto amarillito, imagínense, este cableado, ¿sí? Tiene que estar recubierto, porque si no la electricidad se esparciría. Es fantástico, ¿sí? Cómo está compuesta todo nuestro sistema nervioso. Entonces, cada tanto no está, ¿sí?, recubierto para que la electricidad salte ahí hacia el próximo nodo. ¿Bien? Imagínense que, o sea, supónganse que hay alguien que ideó todo esto, ¿sí? No la iba a recubrir de madera, ¿se entiende? Tenía que, o sea, si esto lo pensamos desde la naturaleza o la evolución, tienen que ser, sí, sustancias que sean maleables, por ejemplo. En este caso, fue la mezcla de lípidos con proteína y se generó la vaina de mielina, ¿sí? Que es similar a un plástico, ¿sí? Como tienen los cables. Pero no iba a ser madera, ¿sí? Pues la madera también repele la electricidad, pero no hubiese sido estratégicamente viable. Es fantástica la naturaleza. Bueno, entonces, las zonas no aisladas de los axones, entre los segmentos de mielina, se denominan nódulos o nodos de Rambier. Por lo general se le dice nodos de Rambier. ¿Bien? ¿Qué es esto que ven acá? ¿Sí? Esta partecita que no tiene mielina, por donde salta la electricidad. Por eso se le dice que la electricidad de la neurona es saltatoria o saltarina, porque salta de nodo en nodo. Bien. Ahí pasa la termina. Bueno, este es otro dibujito que muestra lo mismo, ¿sí? Acá está el nodo, acá está la mielina recortada para que ustedes la vean, ¿sí? La vaina de mielina, y ven que es como una tira de perla, se le dice, o puede ser una tira de salchicha, ¿sí? O chorizos, ¿bien? Pero la forma, lo que tiene que quedar en claro es que no es entera. De acá están, bueno, los oligodendrocitos captándose alimentando la mielina. No les pregunté al final, ¿vieron la pelea? La de boxeo. No, yo no. Ok. Bueno, pero digamos, la idea fue que estábamos todos con las cuestiones del boxeo y que había una pelea ese sábado. Nada, me acordé porque me había quedado pensando en las preguntas que habían hecho sobre la lesión. En realidad, más que la edad, o sea, en las cuestiones de las lesiones por traumatismos, tiene que ver también el tiempo que se está practicando la actividad. Si vamos a suponer, este boxeador solo peleaba con 58 años y esa era su primera vez, obviamente que el daño iba a ser mucho menor que alguien de 18 años que está boxeando desde los 12, ¿sí? El daño es en realidad en relación a la cantidad de tiempo que se practica el deporte por la cantidad, ¿sí?, de microtraumatismos acumulados. Eso hace diferencia. Después también dependen los factores protectivos. Por ejemplo, no es lo mismo que tenga casco que no tenga guante, como vimos. Es bastante complejo el tema del boxeo. Y las lesiones que se generan por los golpes son lesiones de subcorteza, sobre todo en lo que son las microglías, en este tipo de golpes que se da por boxeo. Por eso que por lo general los boxeadores terminan o con una demencia pungilística, se llama, que es propia de los boxeadores, o con Parkinson, que como ya vimos, y ustedes saben, es una enfermedad de subcorteza que está en relación a los ganglios de la base. Bien, la mayoría de los boxeadores termina o con una demencia pungilística, que es un tipo de demencia, así como está la de Alzheimer, la de Parkinson, bueno, Huntington, etcétera, etcétera, o con una demencia de tipo Parkinson, que es una demencia por excelencia de subcorteza. Y como las lesiones se dan en subcorteza, suelen llevar a lo mismo.
Bien, bueno, después de este mini corte sobre los boxeadores, seguimos con la vaina de mielina. Bueno, los dejo que copien esta filmina. Ya nos quedan poquitas, nos quedan 3 filminas. Bueno, ¿cómo van?
Listo. Ok. Bueno, entonces, acá en general lo que les tiene que quedar de la idea es esto que estamos viendo, ¿sí? Que hay nodos, que la información salta de nodo a nodo y que esto se llama conducción saltatoria. Y bueno, a grandes rasgos es eso. Que donde hay mielina no se puede producir un potencial de axón, ¿sí? Esa electricidad, digamos, donde hay mielina no va a generar ningún cambio en la neurona, sino solo sobre el nodo. Se va a ir saltando de nodo en nodo, perdón. Bien. Y acá hay un dibujito donde vemos acá el soma con las dendritas y la información que va saltando, ¿sí? De nodo en nodo. Esta vamos a sacarlo. Ahí está. Voy a repasar, a ver. Ya estaría. Bueno, esto es lo que veríamos de la unidad 3. Vamos a sacar esto. Vamos a ver solo estos tres temas. Bueno, voy a dejar de compartir. Esperen que ahora se los paso. Aguárdenme. Revisando que esté todo bien. Bien, fantástico. Bueno, ahora les paso por el chat. La clase. A ver, aguarden que abro el WhatsApp. Bueno, ahí se las mandé. Ya les va a llegar. Y me falta revisar la unidad 2. Y mandárselas también. Déjenme que ahí la repaso y ya se las mando.
Profe, igual no te preocupes por revisarla. Nosotros más o menos sabemos qué es lo que vimos y de última, así no perdés tiempo en borrarlo, mandárnoslo y nosotros ya lo tenemos. Total, de más, leemos un poquito más, no pasa nada. O sea, a eso me refiero, para que no pierdas tiempo y nosotros ya tenemos el power. Sí, sí, igual lo estoy repasando. Gracias, igual. Vamos a sacar esto. Ahí estamos. Listo, ahí va. Ahí los mandé. Bien. Bueno, hasta acá entraría en el examen. Bien. Si les parece, a ver qué hora es. Son casi cuarto. Bueno, una de dos. O cortamos acá o hacemos un repaso de las 3 unidades hoy. A ver, déjenme ver la unidad que sigue, si no. Bueno, si les parece, dejamos acá, porque la unidad que sigue es muy pesada, para arrancar ahora, y ustedes ya van estudiando, porque por ahí hacer la clase de repaso hoy, que recién terminaron, no va a tener mucho sentido porque no tienen muchas preguntas. Dale, dale. Dale, profe. ¿Les parece? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Igual, más allá de eso. En la otra clase ya empezamos con la unidad 4, entonces, profe, más allá que el 27 recién sea Sí. el parcial. O vamos a hacer repaso. Sí, el parcial. El viernes. A ver, vamos a ver eso. Dale, vamos a ver eso. Porque nosotros tenemos, a ver, nos queda el viernes que viene, que es 17, después nos queda el lunes 20. Ah, el 24 no había clases, ¿no? Porque es feriado. Si el examen es el 27, tendríamos que tener la clase de consulta, o sea, de repaso, el lunes 20. ¿Les parece? O Sí, si profe. no, el viernes 17, que sería la clase que viene. ¿Prefieren la clase de consulta este viernes o el lunes que viene? Lo tenemos que decidir hoy, Por mí el lunes, porque si igual que no, Bautista. yo una de esas dos. El lunes, así repasan el fin de. Sí, el lunes, profe. Sí, quedó reclaro el lunes. Ok, bueno, el lunes tenemos clase de consulta para parcial. Ok, entonces este viernes o empezamos una unidad nueva o invito a algún profe para arrancar alguna de las unidades sobre alguno de estos temas. Así yo ya me organizo con la fecha. Bueno, entonces quedamos así. Este viernes tenemos clase, el lunes es clase de consulta, después tienen el feriado y el lunes 27 es el examen. Bien, bueno, yo ahora les